Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a entonces a revisar el día de hoy el capítulo de farmacología. Vamos a iniciar con conceptos generales, ¿ya? Básicamente revisar la importancia que tiene la farmacología, las ramas de la farmacología, cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se inventa un fármaco, ¿ya? Lo vamos a ver de manera global. Entonces, vamos a ver el día de hoy en esta clase esos temas. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con las ramas de la farmacología. A ver, la farmacología, chicos, es una ciencia que estudia esos principios activos, esas drogas, también conocido con el nombre de fármacos, que tienen un efecto terapéutico, ¿no es cierto? Y también obviamente generan efectos adversos, ¿ya? Pero básicamente nos enfocamos en la utilidad terapéutica, ¿no? Es por eso que los fármacos como tal sirven para prevenir o para tratar ciertas entidades clínicas, ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces vamos a ver justamente las ramas que componen la farmacología. Entonces, obviamente, cada vez hay más desarrollo tecnológico y eso hace que haya más avance en cuanto al desarrollo de los fármacos. Miren, cuando una sustancia, ¿no es cierto?, es expuesta a un ser humano, a un paciente, esa sustancia primero va a ser metabolizada por el paciente, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo humano va a metabolizar, va a hacer una serie de procesos, ¿no? Que va a generar ciertos cambios en estas sustancias, si quieres llamarlo fármaco o principio activo. Y de eso justamente se encarga la farmacocinética, ¿ya? Y es el primer concepto que quiero que te recuerdas. La farmacocinética es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar todos esos procesos que hace el cuerpo humano al fármaco, ¿no? Cuando se expone. Entonces, si lo que queremos llevar a conceptos prácticos, cuando un fármaco, una sustancia se da a un paciente, recuerden que viene en una dosis determinada, ¿verdad? Pero no toda esa dosis le va a hacer un efecto al paciente. Entonces es metabolizado, es absorbido, es eliminado y lo que vamos a obtener es una concentración de ese principio activo, de ese fármaco, ¿ya? Muy bien. Entonces acá de esa dosis obtenemos una concentración determinada del fármaco, definitivamente pues el cuerpo le ha hecho algo a ese fármaco. Esa es la farmacocinética, ¿ya? Luego viene ya los efectos terapéuticos. Entonces, básicamente esa concentración que ya la tenemos disponible del fármaco va a ir al órgano diana, al receptor, enzima, etcétera, y va a conseguir un efecto terapéutico. Entonces, de eso se encarga ¿qué cosa? La farmacodinamia. Entonces, acá es la farmacodinamia es al final lo que el fármaco ahora, ¿no? En estas concentraciones le hace al cuerpo, ¿no es cierto? Le hace al cuerpo, o sea, el efecto del fármaco, el efecto terapéutico, ¿ya? Acá también se habla de los mecanismos de acción. Entonces ahí tenemos ya dos ramas, ¿no? Dos ramas de la farmacología. Pero también tenemos la farmacoterapia. La farmacoterapia justamente evalúa estos efectos terapéuticos, ¿no? Que generan los fármacos, ¿ya? Y la toxicología evalúa los efectos adversos, pues, ¿no? Los efectos adversos. Ojo que la farmacodinamia evalúa o tiene en cuenta los efectos terapéuticos y también los efectos no deseados, ¿ya? Entonces engloba a los dos. En cambio, la farmacoterapia solo se aboca a los efectos terapéuticos y la toxicología o farmacología toxicológica ve los efectos tóxicos, ya sea a nivel médico o ya sea a nivel ambiental, ¿correcto? Ya está. Entonces son las partes de la farmacología, ¿no? La farmacocinética, farmacodinamia, farmacoterapia y la farmacología toxicológica, ¿ya?
Muy bien. Entonces, como una introducción, ¿ya? Entonces vamos a detallar cada una de estas ramas, ¿ya? Quiero que quede el concepto claro. Obviamente cada vez lo vamos a ir detallando de manera específica, pero quiero que quede el concepto. Entonces miren, acá está el cuerpo como un sistema biológico y acá están los fármacos, los medicamentos, ¿ya? Que luego ya vamos a precisar los conceptos. Pero por el momento les vamos a llamar así, fármacos. Entonces la farmacodinamia, chicos, es lo que el fármaco le hace al cuerpo humano. Entonces la farmacodinamia se encarga de estudiar, por ejemplo, uno de ellos es el mecanismo de acción de los fármacos a nivel biológico, ¿no? Mecanismo de acción. O también el efecto biológico genera, que obviamente tiene que ser un efecto terapéutico. Pero también tiene que haber reacciones no deseadas, que son las reacciones adversas. Entonces, todo eso es provocado por el fármaco. Entonces, el fármaco tiene un mecanismo por el cual va a actuar y va a producir el efecto biológico. Entonces, el mecanismo de acción, el efecto terapéutico, las reacciones adversas son estudiadas por la farmacodinamia. En cambio, la farmacocinética, como ven, es lo contrario. Es lo que el cuerpo humano le hace al fármaco. Entonces, cuando un fármaco es consumido por el ser humano, tiene que liberarse de su presentación farmacéutica, ¿no? Algunos vienen en tabletas, otras en cápsulas, otras en jarabes. Tienen que liberarse. Luego tiene que absorberse. Luego tiene que distribuirse por los tejidos corporales, ¿no? Luego tiene que metabolizarse y eliminarse o excretarse. Por eso esas son las etapas de la farmacocinética, ¿ya? La mnemotecnia LADME, acuérdate, LADME. Entonces tenemos la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco. Entonces todos estos procesos farmacocinéticos, ¿no es cierto?, son estudiados por esta rama de la farmacología, ¿ya? Es lo que el cuerpo le hace al fármaco, pues por el fármaco también tiene que liberarse, absorberse, distribuirse, metabolizarse, ¿no es cierto?, y eliminarse, ¿ya? Entonces, ahí tienen las dos ramas de la farmacología, que la vamos a estudiar luego ya más a detalle dentro de cada concepto, ¿ya? Muy bien. Pero, como les había comentado, hay más desarrollo, ¿ya?, tecnológico. Entonces, aparte de la farmacodinámica, farmacocinética, también hemos visto la farmacoterapéutica, ¿no? Porque recuerden que los fármacos tienen una utilidad terapéutica. Curar enfermedades o tratar o prevenir enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la famosa aspirina previene enfermedades cardiovasculares o los antibióticos que tratan las enfermedades infecciosas, ¿no? Hasta incluso para diagnosticar, ¿no? Ustedes van a escuchar el test de hidrofonio para el diagnóstico de miastenia gravis, el test de metacolina para el diagnóstico de asma. O sea, la farmacoterapia es más amplia incluso para diagnosticar, para prevenir o para tratar las enfermedades, ¿ya? Muy bien, también hemos visto la parte toxicológica, ¿no?, los efectos adversos a nivel biológico o a nivel ambiental, ¿no? Ya está. Pero acá también tenemos estos dos ramas de la farmacología, que es la farmacogenómica y la farmacogenética. Entonces también quiero que se den cuenta a qué se refieren estos conceptos. Miren, la farmacogenómica, ¿ya, chicos?, estudia los genes, estudia el genoma, estudia el genotipo de un individuo. Entonces la farmacogenómica estudia los genes de un ser humano, de un determinado individuo, o sea, el genotipo, para predecir la respuesta de ese fármaco, para predecir el fenotipo, la eficacia terapéutica de ese fármaco. Entonces, cuando tú estudias los genes de un individuo para predecir la respuesta de ese fármaco, la eficacia, el fenotipo, estás hablando de la farmacogenómica. Pero cuando tú
vas al revés y estudias el efecto terapéutico, la eficacia, el fenotipo. Estudias el fenotipo, ya tienes la respuesta al fármaco y quieres ver por qué esta respuesta es diferente en diversos individuos. Tú puedes dar un antidepresivo como la fluoxetina a un individuo y va bien el paciente y se mejora de la depresión, pero das este mismo fármaco a otro paciente y no tiene el efecto deseado. Entonces, ¿por qué hay esa heterogeneidad? ¿Por qué hay esa variabilidad en los efectos frente a un determinado fármaco? Entonces, hay que buscar explicaciones ¿en dónde? En los genes, pues. Entonces, cuando tú evalúas la respuesta, el efecto de un fármaco, ¿no es cierto? En función de los genes, esa es la farmacogenética, ¿correcto? La farmacogenética. Muy bien. Entonces, acuérdense, farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo humano. Farmacocinética es lo contrario, es lo que el cuerpo humano le hace al fármaco. Y acá es también algo similar. La farmacogenómica es el estudio del genotipo para predecir el fenotipo, que es la respuesta a un fármaco, la eficacia. Y cuando haces al revés, partes del efecto, de la respuesta, del fenotipo, y vas a estudiar esa respuesta en función de los genes, esa es la farmacogenética. Y chicos, estos dos componentes, dos ramas de la farmacología, hace que se cree pues la llamada farmacología personalizada, la farmacología individualizada, la farmacología con alta precisión. ¿Por qué? Porque obviamente sabiendo, conociendo todos los genes, haciendo pruebas genéticas con todo el desarrollo que se tiene, ¿no es cierto?, puedo determinar en qué grupo de personas este fármaco va a tener la máxima eficacia y la mínima toxicidad. Y evitar los errores, ¿no? Como por ejemplo, que no le genere eficacia o que le genere la mayor toxicidad, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera puedo seleccionar qué pacientes, conociendo los genes, puedo determinar qué pacientes van a tener la máxima respuesta terapéutica y la mínima toxicidad. Eso, chicos, conociendo los genes mediante ingeniería genética es lo que se llama la farmacología de precisión, la farmacología personalizada, la farmacología individualizada, que poco a poco vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, su desarrollo. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a otro punto. Ya hemos visto las ramas de la farmacología. El otro punto es el desarrollo de los medicamentos, ¿correcto? Ya, ¿cómo se desarrollan los medicamentos, no? Muy conocidos por todos. Las industrias farmacéuticas, quiero que recuerden que son industrias comerciales, chicos. O sea, tienen un interés económico. ¿Ya? No podemos cegar, no podemos tapar, ¿no es cierto?, el sol con un dedo. Son industrias comerciales que tienen interés económico. Muchos de ellos son, obviamente, son inversionistas que quieren un beneficio económico. Es por eso que el desarrollo de los medicamentos, por las partes de las industrias farmacéuticas, está destinada a enfermedades, tratar, como les había dicho, prevenir o tratar enfermedades generalmente crónicas, porque ahí está el beneficio económico. No es lo mismo tratar una infección por 10 días o una infección por toda la vida o años, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Dónde voy a obtener más ganancias? En una enfermedad crónica, en una enfermedad que es de los países del primer mundo. Entonces, por eso está a la cabeza, ¿no?, las enfermedades con alta carga, como es las enfermedades oncológicas. El cáncer. El cáncer es la enfermedad, podríamos decir, en la cual las industrias farmacéuticas tienen mucho interés. Segundo, las enfermedades cardiovasculares.
los infartos, la hipertensión, que son problemas crónicos y que son problemas de países desarrollados. Entonces, quiero que vean el perfil de las industrias farmacéuticas, ¿no es cierto?, que tienen un interés económico. Es así, la verdad es así, ¿correcto? No la podemos tapar. Entonces, por eso es que el interés de las industrias farmacéuticas está tubulizada, pues, aquellas enfermedades crónicas, aquellas enfermedades de primer mundo, ¿correcto? Cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades psiquiátricas, ojo, depresión, ansiedad, ¿ya? Enfermedades infecciosas también en algunos casos como el VIH, ¿no? El VIH. ¿Por qué hasta ahora no se encontrará una vacuna para el VIH, ¿no? Porque los fármacos, chicos, que se utilizan es uno, que son varios y que generan un alto beneficio para las industrias farmacéuticas, ¿no? Entonces, VIH, diabetes, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué pasa con esas enfermedades raras, enfermedades abandonadas? Ustedes han conocido o habrán escuchado el nombre de las enfermedades huérfanas. Esas enfermedades que son de baja prevalencia, pero que tienen alta tasa de mortalidad y alta tasa de invalidez o incapacidad. ¿Ya? Son las llamadas enfermedades huérfanas, como por ejemplo, ¿no?, la esclerosis lateral amiotrófica, la distrofia de Duchenne, la enfermedad de Fabry, ¿correcto? Mucopolisacaridosis, la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, etcétera, ¿no? En el Perú, más o menos de las miles de enfermedades huérfanas, en el Perú se han registrado 399. De esas 399, solo 8 están inscritas como de alta prioridad, ¿no? ¿Y cuántos peruanos sufren enfermedades huérfanas? Más o menos 2 millones de personas. Miren, chicos, entonces, y obviamente no es algo de interés para las industrias farmacéuticas estas enfermedades raras. ¿Por qué? Porque les dije, son de baja prevalencia. Entonces no le interesa, pues, ¿no? Por eso muchos de los medicamentos para estas enfermedades huérfanas son por ayuda, por contribuciones o por subsidio del Estado, ¿no es cierto? Ahí ya viene el Estado para, de todas maneras, regular y obviamente darle un tratamiento a las personas que sufren de estas enfermedades, ¿no? Pero por propio interés de las industrias farmacéuticas, obviamente que no, ¿ya? Y también, obviamente, las enfermedades de países subdesarrollados, ¿no? Entonces, esas enfermedades también no son de interés de las industrias farmacéuticas. Entonces, tienes los dos lados, ¿no? Sin embargo, sí se estudian, sí se desarrollan medicamentos, son los que, como puedes darte cuenta, el interés de las industrias farmacéuticas está con las enfermedades crónicas de alta prevalencia en países de primer mundo. Las otras generalmente es por contribución o por apoyo del Estado, subsidiado por el Estado, ¿no? Al final, la industria farmacéutica es la gran beneficiada, ¿ya? Entonces, para el desarrollo de los medicamentos, acá les estoy explicando el primer paso, que es elegir la enfermedad. Y la enfermedad, ya te lo he mencionado, la industria farmacéutica lo selecciona bajo esa perspectiva, ¿no? Ya está. Entonces, lo primero es elegir la enfermedad. Luego ya empieza a ver los estudios, ¿ya? Por eso este cuadrito te resume muy bien el desarrollo de los medicamentos. Ya no podemos hablar de descubrimiento, ¿no? Eso era en las épocas pasadas. Por ejemplo, cuando se descubrió el efecto de la penicilina o de extractos de plantas que producían su efecto en animales o en seres humanos. Entonces ahí accidentalmente se descubría el efecto que producía un determinado medicamento o principio activo. Actualmente lo que se habla es de invención de medicamentos, ¿no? Como refiere el libro de Goodman, ¿ya?, que va a ser la referencia bibliográfica. Entonces Goodman habla de la invención, el invento de los medicamentos, porque ya les dije, las industrias farmacéuticas seleccionan la enfermedad, entonces algo intencional, ¿no? Yo busco, entonces el descubrimiento es algo sin intención, es algo que aparece al azar. Entonces
acá hablamos actualmente de la invención de medicamentos. Entonces hay varias etapas. Entonces vamos a ver la historia de cómo se inventa un medicamento. Entonces lo primero es una investigación básica en la cual, ya hemos dicho, eliges la enfermedad. Una vez que has elegido la enfermedad, ahora que buscas un blanco terapéutico, ¿ya? Por ejemplo, vamos a elegir la diabetes, ¿no? Que obviamente tiene alta prevalencia, lo sufren los países de primer mundo por la obesidad y todo eso. Ya está, la diabetes, he elegido la enfermedad. Segundo, voy a buscar el blanco terapéutico. Entonces, conozco bien la enfermedad, que la diabetes es por una hiperglicemia, ¿no? Bastante glucosa en la sangre. Entonces, tengo que buscar el blanco terapéutico. ¿Cómo evito esa hiperglicemia? Entonces, podría ser porque el paciente, ¿no es cierto?, reabsorbe, vamos a poner, reabsorbe mucha glucosa en el riñón. Entonces, como el riñón de una persona diabética reabsorbe mucha glucosa, ¿no? Conocimientos de fisiopatología, entonces voy a buscar un fármaco, un medicamento que bloquee la absorción de glucosa en el riñón, la reabsorción de glucosa en el riñón. Entonces, ese es mi blanco terapéutico. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero elijo la enfermedad, luego busco mi blanco terapéutico. Para eso se hace un bioensayo, que es lo que hemos mencionado. O sea, buscar, conocer la fisiopatología de la enfermedad y vamos a identificar dónde puedo actuar con el medicamento para obviamente tratar o prevenir la enfermedad. Entonces, para eso se hace un bioensayo, buscar el blanco terapéutico. Una vez que he buscado el blanco terapéutico, que como estamos poniendo de ejemplo, es un fármaco que bloquee la reabsorción de glucosa, ahora buscamos el compuesto guía. El compuesto guía, que ya muchas veces se sintetiza o se busca en el modelo, ojo, en la computadora. Debido al desarrollo tecnológico ya todo está mapeado. Los compuestos químicos, orgánicos, están en una computadora. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos compuestos, más o menos, pues al inicio son varios, ¿no? Que son candidatos, prototipos para hacer este efecto que queremos, que es evitar la reabsorción de glucosa. Entonces, al inicio, al buscar el compuesto guía, por analogía estructural, tenemos varios candidatos. Entonces, pueden aparecer, como están viendo, 10.000 compuestos, ¿no es cierto? 10.000 compuestos, de los cuales, entonces, obviamente, estamos postulando que estos compuestos, ¿no es cierto?, van a producir el efecto que deseamos, pero una partecita de ese compuesto es el que en realidad hace la respuesta biológica o el efecto biológico. A esa partecita del fármaco que realmente es responsable del efecto biológico se llama farmacóforo. Farmacóforo es la parte estructural específica del fármaco responsable del efecto biológico. Y eso es importante identificarlo, porque a partir de ahí podemos ya buscar análogos estructurales, ¿ya? Por eso al inicio hay todo un banco de prototipos de medicamentos, que luego poco a poco, haciendo la investigación en la fase preclínica, nos vamos quedando ya con menos prototipos de este fármaco. ¿Cuáles son esos estudios en la fase preclínica? Tenemos los estudios in vitro, ¿no?, que se hacen en laboratorio, en tubos de ensayo, o lo más común, ¿no es cierto?, in vivo, es decir, en animalitos, ¿no es cierto?, en roedores, como los ratones, pero también en animales no roedores, como los conejos, ¿ya? Ahí se hacen los estudios. Entonces se prueba al final el efecto, ¿no es cierto?, el efecto biológico de nuestro compuesto guía se va a probar in vitro y en vivo. También hay en ex vivo, ¿ya? Cuando escuchen ese término, es cuando se extrae tejidos
de un compuesto o de un organismo vivo, ¿no? Por ejemplo, lo podemos probar en células de animales, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso hay esa fase preclínica, acuérdense, generalmente se hace en animales, por eso es in vivo, ¿no? Pero también en laboratorio, in vitro o en tejidos de entes vivos, y ahí sería ex vivo, ¿ya? Entonces ahí se va probando y vamos viendo el efecto biológico que genera. Entonces por eso ya algunos prototipos se van desechando y ya me voy quedando con algunos, ¿verdad? Ya está. Luego acá entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, que presentarle un informe a los organismos que hacen control para el desarrollo de los medicamentos. Por ejemplo, en Estados Unidos es la FDA, ¿no? En Europa es la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces se presenta, ¿no?, un informe de este estudio preclínico, de esta fase preclínica, ¿no?, mencionando obviamente cuál es la enfermedad que se ha escogido, cuál es el blanco terapéutico, cuál es el compuesto guía, cuáles son los prototipos, cuáles han sido los resultados de la investigación in vivo en animales, cuál es también, ¿no es cierto?, se presenta ahí cómo va a ser la distribución también del fármaco, ¿no?, la manufactura del fármaco. Ya está, todo eso obviamente se presenta. Y luego de esta fase preclínica, generalmente estas entidades o estas agencias que revisan el desarrollo de los medicamentos tienen 30 días para probarlo, porque luego viene la fase clínica, ¿ya? El famoso ensayo clínico que tiene 4 fases. Acá la fase clínica ya es el estudio en seres humanos. Pues tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Entonces, en la fase 1, como ustedes pueden ver, ya intervienen seres humanos, porque es un ensayo clínico, ¿ya? Aleatorizado, controlado. Miren, 20 a 100 voluntarios. Generalmente son personas sanas, pero también pueden ser pacientes con la enfermedad avanzada, ¿no?, que obviamente voluntariamente quieren participar en el desarrollo de un medicamento nuevo para determinada enfermedad. Entonces, miren, son 20 a 100 personas sanas, ¿no?, o pacientes en enfermedad terminal. Y acá, ¿qué es lo que se busca? En la fase 1 de los ensayos clínicos se busca ver la seguridad del fármaco, sobre todo eso, la seguridad, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Si el paciente, la persona lo tolera o no, ¿correcto? O sea, ver la seguridad, ¿no? O sea, la toxicidad, etcétera. Que obviamente se ha visto acá en la fase preclínica, ¿no? La eficacia y la seguridad del fármaco se ve acá en la fase preclínica, pero en animales. Ahora hay que probarlo en humanos. Por eso en la fase 1 se evalúa la seguridad, pero en seres humanos. En la fase 2, miren, ya hay mayor número de pacientes, en este caso ya no sujetos sanos, sino personas con la enfermedad, pero ya hay mayor número de muestras. 100 a 500 pacientes que son sometidos a la comparación de la nueva droga con un tratamiento preexistente o con placebo, ¿no? Placebo. Entonces, en la fase 2 lo que se busca es comprobar la eficacia del fármaco, porque ya lo estás empleando en pacientes. Y obviamente acá también determinas la dosis adecuada para conseguir el efecto terapéutico. Entonces acá se ve, pues, ¿no?, si es ya un fármaco, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un antihipertensivo. Entonces hay que ver la dosis, pues puede ser captopril, 25 miligramos, 50 miligramos, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces acá se consigue ver la dosis adecuada para conseguir el efecto deseado y minimizar los efectos adversos, ¿ya? Y en la fase 3 ya es miles de pacientes, o sea, mayor número de muestra. Entonces la fase 3 tiene por objetivo confirmar la seguridad y la eficacia
pero en mayor número de personas. Ese es básicamente. La fase 3 es confirmar la seguridad y la eficacia en miles de pacientes, ¿ya? Por eso esta fase clínica tiene bastante duración. Miren, 7 años puede durar esta fase, ¿no? Ya está. Entonces, cuando acaba ya la fase 3, miren que nuevamente hay una revisión por las agencias internacionales, ¿no? Como la FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa que les había comentado. Nuevamente, miren. Y entonces ahí estos organismos revisan, ¿no?, si han cumplido con la rigurosidad, científica de las 3 fases de los ensayos clínicos. Al final, un fármaco es aprobado. Miren, conforme vamos avanzando en las fases, miren, vamos descartando prototipos y al final las agencias obviamente aprueban un fármaco, ¿no? Entonces ese fármaco ya va a ser ahora comercializado, ya de manera libre, tiene pase libre para ser comercializado, ¿correcto? Y esa es la fase 4, donde vamos a ver los efectos adversos a largo plazo, ¿correcto? Y es lo que se conoce con el nombre de la farmacovigilancia. Entonces acuérdate que la farmacovigilancia se hace en la fase 4, efectos adversos a largo plazo, ¿ya? Muy bien. Ahora, en todo este desarrollo clínico, ¿no es cierto?, en esta etapa de la fase clínica, acuérdense que puede presentarse nuevas indicaciones también o nuevos efectos terapéuticos, ¿ya? Entonces, a veces un fármaco, ¿no es cierto?, quería utilizarse para cierta enfermedad, pero conforme vamos avanzando en el desarrollo del fármaco vemos la respuesta, ¿no?, que tiene y podemos aplicarle otro efecto. Eso también se ve acá, sobre todo en la fase 4, ¿no? Buscarle nuevas indicaciones a los fármacos, ¿ya? Por ejemplo, la eritromicina, todo el mundo lo conoce, que es un antibiótico, sirve para tratar infecciones bacterianas, pero también se vio dentro de sus efectos que mejoraba la motilidad del estómago. Es por eso que también la eritromicina actualmente se utiliza como un fármaco para el tratamiento de la gastroparesia diabética, ¿ya? O sea, cuando está alterada la motilidad del estómago, ¿ya? Y así. O a veces hasta en la fase preclínica, ojo, hasta en la fase preclínica puede descubrirse nuevos efectos, ¿ya? Por ejemplo, les puedo comentar del sildenafilo, el famoso Viagra. El sildenafilo, ya chicos, quería al inicio, para su desarrollo, como fármaco, como medicamento, para el tratamiento de la hipertensión, porque es un buen vasodilatador. Pero cuando se hizo el estudio preclínico, se vio que no bajaba mucho la presión, no trataba mucho la hipertensión, por el contrario, generaba erección del miembro copulador en los animales de más forma sostenida. Entonces miren que el efecto fue diferente, ¿no?, al que se planteó. O sea, yo quería este fármaco para que trate la hipertensión, pero al final lo que generaba era más erección en su efecto biológico. Es por eso que al final el sildenafilo, ¿no es cierto?, cambió de rumbo y más bien se planteó como un fármaco, un medicamento para tratar la disfunción eréctil, ¿ya? La disfunción eréctil. Ya está. Entonces esas son las fases para el desarrollo, recuérdense, de los fármacos. Hay una etapa preclínica, ¿no?, que es en animalitos, una etapa clínica, la fase 1 para la seguridad, la 2 eficacia, la 3 confirmar la seguridad y la eficacia en mayor número de personas, y luego la fase 4, que es cuando ya se comercializa y es la farmacovigilancia, efectos adversos a largo plazo, ¿ya? Muy bien. Vamos a precisar algunos conceptos, ¿ya?, que hasta el momento le hemos tratado como sinónimos, pero ahora vamos a aclarar cada uno. Cuando tú hablas de fármaco, de droga
o principio activo, estás hablando de lo mismo. Son sinónimos. Fármaco, droga, principio activo. ¿Correcto? Ya está. A eso tú le aumentas, la industria farmacéutica le aumenta los excipientes, que son los principios no activos, que son también los llamados adyuvantes o coadyuvantes, que van a básicamente ayudar en la absorción, en el metabolismo del principio activo, ¿correcto? Entonces, la unión de estos dos es lo que forma el medicamento. Entonces, ¿qué es el medicamento? ¿No? Que obviamente tiene diferentes fórmulas terapéuticas, ¿no? Fórmulas terapéuticas o formas de presentación. El medicamento es la unión del fármaco, droga o principio activo más los excipientes, ¿ya? Entonces, el principio activo o fármaco más los excipientes es lo que forma el medicamento, que es lo que se va a comercializar. El principio activo es justamente el fármaco, es el principio activo que ha sido purificado, que ha sido en este caso identificado y que produce un efecto terapéutico. Un efecto terapéutico. Entonces, esta es la parte del medicamento que produce el efecto terapéutico. ¿Correcto? El fármaco o principio activo. Produce el efecto terapéutico. Ojo que no estoy hablando del mecanismo de acción. Estoy hablando del efecto terapéutico. Porque hay muchos fármacos que producen un efecto terapéutico, pero que no se conoce el mecanismo de acción. Por ejemplo, en la diabetes, la metformina se plantea que tiene un determinado mecanismo de acción, pero más se conoce su efecto terapéutico, que es un antidiabético, baja la glucosa en la sangre, o también de litio también como antipsiquiátrico, ¿no? Sabemos que sirve para el trastorno bipolar, es un estabilizador del ánimo, pero no se conoce muy bien su mecanismo de acción. Por eso hablamos de que el fármaco principio activo produce un efecto terapéutico. No estamos hablando del mecanismo de acción. Pero también produce reacciones adversas, que son las reacciones no deseadas, ¿no? Ya está. Ahora, lo que se agrega al fármaco o principio activo son los excipientes, ¿ya? Es lo que se agrega. ¿Para qué? Para que se metabolice mejor, se absorba mejor, etcétera. O sea, es el arreglo que se le hace al fármaco para que tenga mayor biodisponibilidad, el efecto del fármaco sea mejor, etcétera. Es la ayudadita que le colocan las industrias farmacéuticas. Y estos excipientes o principios no activos de un medicamento son los que, ojo, solo generan efectos adversos. Pueden generar efectos adversos, mas no generan el efecto terapéutico. El efecto terapéutico viene del fármaco o principio activo. Entonces, la unión de estos dos es lo que va a formar el medicamento, ¿ya? Entonces, ahora hay que hablar con propiedad. Cuando tú veas una tableta, una cápsula, un jarabe, eso es un medicamento, ¿correcto? Entonces, cuando veas el componente activo, el principio activo, el fármaco, la sustancia química purificada, que es la que genera el efecto terapéutico, ese será el fármaco. Y lo que se ha agregado como coadyuvantes son los excipientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren los componentes. Ahora, ¿cómo se denominan a estos medicamentos que se comercializan por las industrias farmacéuticas? Hay un nombre genérico que es determinado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud determina un nombre genérico, también le llaman DCI, que es la denominación común internacional, ¿ya? Entonces, eso es obviamente notificado por la OMS, ¿no? Es el que determina el nombre genérico o denominación común internacional, ¿ya? Muy bien. Tenemos el nombre químico, que no tiene mucha utilidad, y luego tenemos el nombre comercial. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Ya está, el típico ejemplo de la aspirina, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan el nombre de aspirina, ese es el nombre comercial.
porque identifica el laboratorio que lo ha producido. Bayer es el laboratorio que desarrolló primero, tiene la patente de este medicamento, ¿no? Entonces, el nombre comercial es la aspirina. El nombre químico es el ácido 2-acetobenzoico, que no tiene mucha utilidad, es química orgánica, ¿no? ¿Ya? No se utiliza mucho en la parte clínica. Y el nombre genérico es la denominación común internacional, es el ácido acetil salicílico, ¿ya? Ese es el nombre genérico, ácido acetil salicílico. El nombre comercial, aspirina. ¿Se dan cuenta? O sea, hay 3 nombres en la nomenclatura de un medicamento. ¿Ya? El nombre genérico, que es regulado por la OMS, acuérdate, el nombre químico, que no tiene mucha importancia, y el nombre comercial, que justamente busca identificar a la industria farmacéutica que tiene patente de ese medicamento, porque es el primero en que lo desarrolló, lo inventó. ¿Estamos? Ya está. No te confundas el término nombre genérico con medicamento genérico. Ojo que es diferente. Sí es diferente. ¿Por qué? Porque el medicamento genérico, ¿ya? Es un medicamento, ¿no es cierto?, que tiene su nombre genérico. Por ejemplo, vamos a poner la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, pero que ha cumplido un estudio de bioequivalencia. Bioequivalencia. O de equivalencia terapéutica. ¿Cómo es esto? Ah, ojo, para tú llamar a un fármaco, un medicamento que tiene un nombre genérico, como estamos poniendo la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, ese es su nombre genérico. Para que tú le digas medicamento genérico, tiene que haber un estudio de bioequivalencia o equivalencia terapéutica. ¿En qué consiste este estudio? Consiste en comparar, pues, el fármaco original, el medicamento original, que en este caso es la aspirina, con otro medicamento que contiene el principio activo. ¿Cuál es el principio activo? Ácido acetil salicílico. O sea, es el mismo principio activo, miren, porque tiene ácido acetil salicílico. Puede o no tener los mismos excipientes, ahí sí se puede diferenciar. Los excipientes pueden variar, pero tienen el mismo principio activo, ¿correcto? Y deben tener la misma farmacocinética, debe tener el mismo efecto terapéutico que el fármaco original, que el medicamento original, ¿no? Entonces este es el medicamento original, el medicamento patentado, y que lo voy a comparar con un medicamento que contiene el mismo principio activo. Y si veo en los estudios de bioequivalencia o equivalencia terapéutica, veo que el efecto terapéutico es el mismo, entonces puedo decir a ese medicamento que tiene nombre genérico, le puedo así colocar la denominación de medicamento genérico. Cosa que en la realidad no pasa. En la realidad vemos muchas veces, ¿no?, sobre todo en la práctica clínica, que un medicamento genérico no cumple con este requisito de bioequivalencia o equivalencia terapéutica, ¿no? Y por eso no conseguimos el efecto muchas veces deseado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en los hospitales de MINSA, de salud, por qué no confían mucho en los supuestamente medicamentos genéricos? Que está mal denominado. No puedes denominar a un fármaco medicamento genérico si no ha pasado un estudio de bioequivalencia o equivalencia terapéutica. Es decir, comparándolo con el medicamento original y viendo que tienen el mismo principio activo, la misma farmacocinética, la misma, obviamente, vía de administración y el mismo efecto terapéutico, a la misma dosis. Ese es el estudio de bioequivalencia. Entonces, eso en el Perú no existe. ¿Ya, chicos? No hay estudios de bioequivalencia. Por lo tanto, no se confía por eso en medicamentos genéricos. Lamentablemente, el ente regulador, que es DIGEMIT, no cumple su función. Estamos en el Perú, ¿qué podemos hacer? Pero es importante
tener en cuenta la correcta interpretación en la nomenclatura, ¿ya? Entonces, es diferente nombre genérico que medicamento genérico, ¿ah? Ya sabes que para medicamento genérico tiene que haber un estudio, ¿ya?, de bioequivalencia, porque es en vivo, in vivo, en animalitos, o de equivalencia terapéutica, ¿no?, que es in vitro, en laboratorio. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre bioequivalencia y equivalencia terapéutica? Bioequivalencia es un estudio in vivo, en animalitos, y equivalencia terapéutica es in vitro, en laboratorio. Pero tiene que haber, pues, su estudio. Si no, no podemos, ¿no es cierto?, denominar a un medicamento o a un fármaco medicamento genérico. Ya está. Entonces recuerden esos conceptos, ¿ah? Y ya para terminar, el desarrollo de las vacunas, que hoy en día está en boga, obviamente, por esta pandemia, esta situación terrible que nos ha tocado vivir, ¿no?, que es la infección por el coronavirus, ¿ya?, que produce una enfermedad que es la llamada COVID-19, ¿verdad? La infección es producida por un beta coronavirus, es un virus de tipo ARN que produce esta enfermedad multisistémica. Al inicio se pensaba que era solo una infección pulmonar, ahora se sabe que es una infección multisistémica, que produce una hiperinflamación, una trombosis y obviamente causa muchas veces en el estado severo o crítico la muerte del paciente, ¿no? Ya está, entonces la enfermedad se llama COVID-19. Entonces, como hemos visto, los medicamentos que se han probado para esta infección no tienen mucha utilidad, no se ha visto el efecto terapéutico, en este caso, deseado, ¿no? Bueno, ¿qué habrá detrás? Eso la historia juzgará, ¿no es cierto? Con tanto desarrollo tecnológico, no creo que no se pueda buscar un medicamento que trate una infección, ¿no? Pero bueno, nosotros nos basamos en la ciencia, así que la mejor forma ahora, actualmente, de prevenir, ¿no es cierto?, de enfocar la terapéutica de esta infección es haciendo prevención. Y la mejor herramienta prometedora es la vacuna, ¿no? Por eso les he puesto esto, para reforzar las fases de cómo se desarrolla un medicamento o una vacuna. Entonces ya habíamos dicho de la fase preclínica, ¿no? La fase preclínica que se hace in vitro, en laboratorio, en tubos de ensayo, o in vivo, en animales murinos, roedores, o también conejos, ¿no es cierto? Ya está, esa es la fase preclínica, ¿ya? Donde evaluamos la seguridad, recuerden, y la eficacia. Seguridad y eficacia, saber los efectos adversos y si tenemos la respuesta, pues, ¿no? En el caso de la vacuna, obviamente lo que queremos es la respuesta inmune, que forme anticuerpos, que active a linfocitos, eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Eso se evalúa en los animalitos. Y también por ahí encontrar los efectos adversos, ¿no? Ya está. Luego pasa la investigación a seres humanos y ahí entramos al desarrollo clínico, al ensayo clínico. Habrán escuchado fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Entonces la fase 1, la seguridad, la seguridad. Ya lo probamos en seres humanos, en un ensayo clínico controlado. A algunos le colocamos vacunas, a otros el placebo, el famoso placebo, que el efecto placebo es un efecto beneficioso, pero que no se produce por el principio activo, porque no se le está dando el fármaco, la vacuna, el medicamento, no. Es básicamente un efecto beneficioso, pero que no es producido por el principio activo. Entonces, el ensayo clínico de fase 1 tiene eso, ¿no? Evaluar la seguridad. Fase 2, búsqueda de la dosis precisa. ¿Cuánto colocar? ¿Una vacuna? ¿Dos vacunas? La mayoría de las vacunas para el COVID-19 son 2, separadas por 3 semanas. Entonces, eso se ha identificado acá en el ensayo clínico de fase 2, la eficacia y la dosis. Y en el 3 se confirma la eficacia y la seguridad porque ya se ha probado en miles de personas, ¿no? Y acá es donde saltó ¿no?, el famoso VacunaGate, que fue todo un escándalo a nivel mundial, ¿no?, por parte de los investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, pues, ¿no? Lamentablemente, como siempre, somos famosos, pero por cuestiones
¿no? Que no tienen nada que ver con un desarrollo, pues, ¿no? Entonces, por escándalos, por estas cosas de corrupción, por eso nos hacemos famosos y por eso somos mal vistos, pues, ¿no? En países de afuera. Bueno, lamentablemente tenemos autoridades que no nos representan realmente, ¿no? Ya está. Entonces, la fase 3 ya se prueba en miles de personas, evaluamos eficacia y seguridad, y la fase 4 es cuando obviamente acá ya ha sido aprobado, ¿no? Hay algunas vacunas que han sido aprobadas por la FDA, otras no, todavía están en proceso. Entonces, ya cuando es aprobado por las entidades, la FDA, la EMA, ya pasan al ensayo clínico de fase 4, que son los efectos a largo plazo. Miren, la farmacovigilancia, que en este caso será para las vacunas. Entonces, lo mismo se ha producido para el desarrollo de las vacunas. Y algunos no confían, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se han dado cuenta, en el desarrollo de medicamentos, en la investigación de medicamentos, tiene que pasar años, 10 años, 15 años. Igual para las vacunas. Normalmente se pasaban varios años, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Entonces había una investigación preclínica, luego una investigación clínica, la evaluación de la EMA, que es la Agencia de Medicamentos Europeos, la producción a gran escala y la vacunación con garantías, la fase 4, que es la farmacovigilancia. Y miren, pasaban años, pues, ¿no? Definitivamente. Pero ahora, en menos de un año, se ha desarrollado la vacuna. En menos de un año. Entonces, ¿por qué? Se ha seguido lo mismo, miren. Se ha seguido lo mismo, solo que obviamente ha habido bastante contribución de las diferentes entidades científicas, apoyo económico obviamente, ¿no? Porque obviamente hay una financiación económica de los diferentes estados a nivel mundial. Es por eso que rápido se ha desarrollado las vacunas, pero han cumplido con todo el proceso que ya hemos visto. Por eso deberíamos confiar y deberíamos incentivar la vacunación porque es la única forma de prevenir a esta enfermedad, ¿no? Y bueno, se han inventado, se han desarrollado vacunas con tecnología pasada, como es las vacunas de virus inactivado, ¿no? Que desde antes, por ejemplo, la vacuna de la polio, ¿no? Es a base de virus inactivado, que es un virus muerto. Por ejemplo, esta es la famosa vacuna china, la vacuna de Sinopharm, es en base a virus inactivo. Es una tecnología antigua que se conoce desde antes. Vacunas basadas en proteínas también, ¿no? Péptidos que se inyectan en la vacuna y van a inducir una respuesta inmune, ¿no? Vacunas con vectores víricos, esta ya es algo casi nueva, tiene pocos años, pocas décadas, ¿no? Pero la vacuna con vectores víricos, por ejemplo, lo ha utilizado Rusia con el desarrollo de su vacuna Sputnik, ¿no? Sputnik también, por ahí Estados Unidos también, algunas vacunas están en base a estos vectores. Y la tecnología nueva se ha visto por parte de Estados Unidos, las vacunas en base a ARN mensajero, porque no hay ninguna vacuna previa de este tipo. Esta es la tecnología nueva. Esa es la vacuna Pfizer, AstraZeneca, ¿no? de la industria, en este caso Moderna también, son las vacunas en base a ARN mensajero, que es algo nuevo que se ha visto desarrollado actualmente para la infección por coronavirus, ¿ya? Entonces, bueno, esto básicamente les quería también como mencionar como ejemplo, ¿no? De cómo se desarrolla un fármaco, pero también que cumple las mismas etapas para el desarrollo de las vacunas. ¿De chicos? Bueno, gracias por su atención. Esta es la primera parte, la introducción del capítulo de farmacología, ¿ya? Gracias, nos vemos, cuídense.